Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio en mis redes sociales. Yo soy Mario Pentón, soy periodista. Me acompaña a esta hora el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Todo muy bien? ¿Cómo estás tú? Pues aquí muy pendiente de lo que está sucediendo con esta tormenta tropical Idalia y la situación en este momento en el occidente de Cuba. Muy preocupado por mi gente en Cuba. He estado recibiendo los videos y las fotografías de lo que está pasando en el occidente del país y definitivamente con miedo, ¿no? por nuestra gente. No obstante, bueno, vamos a hablar de temas migratorios. Tengo bastantes cosas que contarles. Y creo que es muy importante que presten atención a esto, sobre todo si están esperando convertirse en residentes permanentes de Estados Unidos. Si usted tiene, por ejemplo, un parol de estos que entregan después de pasar CBP-1, o si tiene un parol porque cruzó la frontera y le dieron parol, debe tener muy presente esto. También si tiene I-220A, las personas con I-220A también deben estar muy pendientes. Acabo de recibir hoy un mensaje y se los voy a leer. Dice: buenas, Mario. Mi familia y yo nos entregamos por Matamoros sin la cita de CBP-1 el miércoles en la noche. Al otro día nos soltaron con una I-220A. Soy un médico cubano desertor. Esto, bueno, es un médico, eh, como oyen, un médico cubano que cruzó conjunto con su familia, no esperó la I-220, la CBP, debido evidentemente a la situación en la frontera de completa inseguridad y demás. Él cruzó junto a toda su familia. Pero, y muchos me preguntan qué pasa una vez que cruzas la frontera, una vez que en el caso de ser procesado con CBP-1, te entregan ese parol. Bueno, una de las cosas importantes cuando te entregan ese parol es que usted no puede volver a salir de los Estados Unidos, sino le puede pasar cosas como esta, y este es un caso muy particular. Adelante, abogado, cuéntenos este caso específicamente, qué fue lo que sucedió. Es un caso desafortunado, Mario. Esta muchacha había entrado por frontera, le habían dado un parol. Ella estaba esperando ahora en septiembre, podía aplicar para la ley de ajuste. Sin embargo, le llegaron unos familiares que cruzaron por CBP-1, precisamente, le habían dado ya su parol y todo, y ella fue a buscarlos a El Paso. Según ella pone su GPS y está siguiendo las instrucciones cuando de pronto ve un letrero que dice bienvenidos a México, y más adelante ve una franja amarilla y negra, y se queda un poco como perturbado, ¿no? Pero bueno, continúa hacia adelante y cruza esa franja sin darse cuenta. Cuando está allí pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde es que estoy? Porque ve que todo parecía que estaba en otro lugar. Y le dice, no, tú estabas en México, y en ese momento ella trata de volver a cruzar. Le dice, no, tienes que hacer un giro en U, ir hasta el final y volver a entrar como si estuvieras entrando por primera vez. Por supuesto, al volver a entrar, pues entra por el puente. La suerte es que entra por el punto de entrada, por el punto de ahí del paso, donde es un paso de frontera. O sea, no es que cruza la frontera como mucha gente, ¿no? Sino que entra por el punto de entrada. Y le dicen, bueno, pero ¿qué tú tienes? Le dicen, no, yo tengo un parol, por eso no es, por es que bueno, ese parol que a ti te lo dieron era una sola entrada. Ese parol no te sirve ya. Así que eres una inmigrante ilegal, estás entrando al país sin tener ningún tipo de derecho de entrar, no tienes nada que te avale para poder entrar, y por supuesto la ponen en detención. Está en detención por largo tiempo, lo cual a nosotros nos llamó mucho la atención hasta que la familia nos contacta. Entonces, por supuesto, nosotros hablamos con el fiscal de inmigración y con el juez. El juez ve el NTA, el documento acusativo que le pone a la fiscalía, y por supuesto le ponen que es un arriving alien, o sea, la primera casilla, porque en realidad ella estaba entrando por el camino normal, por la entrada de frontera. Y el juez nos dice, bueno, porque le habíamos pedido una fianza al juez para que el juez le dejara salir de alguna forma. Y el juez nos dice, bueno, no tengo jurisdicción porque al ser primera casilla, la corte pierde jurisdicción y quien único tiene jurisdicción son los oficiales de inmigración, los oficiales de USCIS y el oficial de ICE. Ahí tratamos de tramitar algún tipo de fianza. Sin embargo, ellos estaban un poco que no respondían, ¿no? Y ya llevábamos demasiado tiempo y le dijimos, bueno, mira, no nos va a quedar más remedio que poner un habeas corpus, porque en realidad esta persona estaba detenida sin razón, no se le han puesto cargos, solamente CNTA, tú sabes, pero en realidad no se le ha explicado el motivo por el cual ella estaba detenida. Obviamente esto lo hizo reaccionar, y entonces fue que le pusieron, como te digo, le dan una fecha de corte inmediata. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ahora tiene corte en septiembre, inmediatamente va a tener su próxima corte, pero de esta segunda entrada. Ya
La corte que ya tenía de la entrada anterior, obviamente esto ya queda cancelado. Y esta corte la va a tener en detención. Por supuesto, esto le complica un poco las cosas ahora por varias razones. Primera, no va a poder aplicar la ley de ajuste ahora en septiembre como ella pensaba, porque al salir del país rompe la continuidad de presencia en los Estados Unidos. O sea que por ahí ya eso se puede olvidar de aplicar la ley de ajuste por aquella primera entrada y al llegar al año a un día. Además, no sabemos qué documentos le van a dar, no sabemos si le van a dar una I-220A, no sabemos si le van a dar una fianza, aunque, de nuevo, nosotros hemos tenido casos anteriores parecidos en el cual en algún momento se le dio un parol a un cubano y nuestro argumento ha sido que esta persona, como que tiene un parol, ha sido parolada, pues definitivamente es elegible para la ley de ajuste. Esperemos que esto funcione, aunque ella tenga que esperar un año más, en caso de que, por supuesto, le den una I-220A o le den algún tipo de documento para que pueda salir del país, de detención, que la devuelvan al país. Es un caso desafortunado, sus familiares están aquí ya con su parol, sencillamente no tienen ningún tipo de problema, sin embargo ella está todavía en detención. Los mismos familiares a los que ella fue a buscar allí a la frontera. Exacto. Yo he estado en la frontera y efectivamente cuando usted llega si usted va desde los Estados Unidos hacia México, no tiene prácticamente ningún impedimento. Es más, no tiene ningún impedimento en cruzar. México lo deja que usted llegue sin problema ninguno. El problema está cuando vienes para atrás. Cuando vienes para Claro. atrás sí hay unas filas inmensas para entrar como ciudadano o como residente permanente. Incluso en auto te piden la documentación, todo el tiempo te piden la documentación. Yo justamente lo he hecho cuando he estado cubriendo la situación allí en la frontera de la crisis migratoria. Abogado, esta pregunta de Star Edits también se repite muchas veces. Llego con el CBP One, entro a Estados Unidos, me dan este parol y me dan una fecha de corte. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, obviamente tienes que ir a esa fecha de corte en septiembre, el 11 de septiembre. Ahora, como que tú entraste por CBP One, eres primera casilla, si eres cubano puedes aplicar la ley de ajuste sin problema al año y un día, tengas o no tengas corte. No tienes que mandar a cerrar tu corte. Es más, lo más probable es que no te cierren la corte esta primera vez que tú trates de cerrarla. El juez va a esperar a que tú tengas tu residencia a la cual puedes aplicar aunque tengas la corte, que esto es algo que es importante, la diferencia entre tener primera casilla y segunda casilla. Cuando tú tienes primera casilla, puedes aplicar a la ley de ajuste, aunque tengas fecha de corte, eso no importa. Lo que se hace es que se aplica a tu residencia a través de la ley de ajuste. Cuando recibes tu residencia, entonces que se manda a cerrar la corte. Ahora, tienes que asistir a todas tus cortes, porque de lo contrario te van a dar una orden de deportación y después se complica porque tienes que hacer una moción para reabrir el caso y todas estas cosas. Pero definitivamente mandar a cerrar la corte ahora lo más probable es que no te la van a cerrar porque obviamente o sea, ya llegaste el 11 de agosto, tienes que esperar todavía casi un año para que puedas aplicar la ley de ajuste. A los jueces no les gusta cerrar la corte sin saber que tienes algo seguro y no vas a tener nada seguro hasta de aquí un año por lo menos. Exacto, vamos a ver, dice Miguel Montoya, ¿puedo casarme con mi novia antes de irme con el parol? ¿Esto influye en algo? Bueno, si te casas con ella, nada, cuando entres, si vas a entrar tú solo con el parol, entras aquí, al año y un día te haces residente, la puedes pedir a ella como residente. Obviamente se va a demorar un poquitico, pero no tiene ningún tipo de problema. Ahí tengo más información aquí. Dice Antonio Ventura, lo que hace falta es entrar. Mira, Antonio, sí y no, porque, por ejemplo, me imagino que se refiere al caso de este médico que cruzó sin la cita de CBP One y que le acaban de entregar una I-220A a él y a toda su familia. Eso tiene implicaciones fuertes para una persona. Aquí hay decenas de miles de cubanos ahora mismo que tienen esta I-220A y que se pudieran regularizar bajo la ley de ajuste cubano si fuera considerado un paro, pero no lo es. Y van a tener que defender un caso de asilo, lo cual te cuesta miles y miles de dólares. Em, bueno, tengo aquí alguna información también. Deja ver, dice, a ver, básicamente, buenas tardes, le escribo para recordarle sobre una pregunta hacia los abogados. Reclamé a mi mamá y mi abuela falleció. Ya el caso de mi mamá está aprobado. Reclamación de mi mamá a mi abuela. El caso de mi mamá está aprobado desde agosto del 2020, pero no he podido pagar visa porque el sistema no me lo permite. Yo soy ciudadana y no sé si pasa en el caso. Bueno, a ver, realmente aquí no entiendo muy bien cómo está planteada la pregunta, así que
te pido que me reformules la pregunta y me la mandes de nuevo porque realmente no se entiende. Deja ver, vamos a seguir con las preguntas. Gracias por las informaciones. Mi marido, médico cubano, conseguimos liberación en febrero, que vence ahora en agosto, esperando el parol desde enero, y la I-130 desde julio. Yo soy ciudadana de Estados Unidos. ¿Puedo hacer algo? Ok, consiguieron la liberación, me imagino, de Cuba, quiere decir, ¿no? Sí, me O sea, con imagino. la liberación de los médicos De los... que vence en agosto. Siguen esperando el parol y la I-130. Bueno, nada, eres ciudadana. En realidad, si tú eres ciudadana, no sé cómo se te ha demorado tanto esta petición, porque las peticiones de ciudadanos esposos son inmediatas. ¿Puedes hacer algo? Nada, sencillamente esperar. Desafortunadamente, si se le vence la liberación en agosto, no sé, lo que yo le aconsejo es que se vaya a Cuba para otro lado, no sé, que vaya a Exacto. Nicaragua, a México, no sé a dónde, pero que no espere a que lo vuelvan a tener que pedirla. Wesnel, Mario, una pregunta. Entré con parol de 60 días, fui a mi primera cita, tengo la segunda el 21 de septiembre. La corte la tengo para el 2025. No saqué asilo. ¿Puedo cerrar mi corte ya o tengo que esperar al año y un día? Tengo 9 meses ya. Bueno, Nesbel, en realidad en tu caso puedes mandar a cerrar la corte, va a depender de quién es el juez. Hay jueces aquí en Miami, si el caso es de aquí en Miami, que no le importa el tiempo que tengas que esperar, si tienes obviamente segunda casilla con parol, te van a cerrar el caso rápidamente. Hay otros jueces que le gusta esperar. Por ejemplo, conocemos un juez en Memphis que sencillamente no le gusta cerrar los casos, dice que cerrar un caso para que tú apliques a la ley de ajuste es una conveniencia y a pesar de que hay una indicación del juez principal de la Corte de Inmigración que dice que se deben cerrar estos casos, él insiste en que no y sencillamente no lo cierra. Así que ¿qué te aconsejaría? De todo va a depender de dónde estés. Si estás aquí en Miami, la mayoría de los jueces aquí te van a cerrar la corte en la primera ocasión que tengas. Si esperas al año, bueno, espera, aplica a tu residencia y una vez que tengas tu residencia, tu corte para el 2025, o sea que no tienes en realidad apuro. Cuando apliques para tu residencia al año y un día, envía una moción para cerrar la corte con la copia de que ya aplicaste ya y estoy seguro de que si es en Miami te lo van a cerrar. Obdali dice, hubo un error al llenar el formulario de mi hijo, ya fuimos aprobados todos y tenemos autorización de viaje excepto el niño. Ya en USCIS arreglaron el error, pero CBP al parecer no, porque sigue dando error. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, esto ha pasado varias veces. Lo que pasa es que UCI lo arregla, pero no se lo comunica a CBP. O si se lo comunica a CBP, CBP no lo actualiza en su sistema. Entonces, por eso no le acaban de dar la aprobación de viaje. En este caso, hay que contactar a CBP y contactarlo y contactarlo y contactarlo. No parar. Exacto. Tengo aquí a Ileán, dice que su sponsor pidió a 2 personas, a él y a su primo. Al momento de la confirmación los aprueban a los dos. Somos de febrero. ¿No? O sea, esperar. Si le aprobaron, pero no han recibido el permiso de vuelo, sencillamente tienen que esperar. No, él pregunta que si los aprueban a los dos a la misma vez o aprueban a uno primero y a otro después. No, si están en, no, si, pues, obviamente si no tienen, no son familiares, no son padres e hijos, no son hermanos, lo más probable es que esto lo han hecho mucha gente que han tratado de incluirse en el mismo grupo de viaje, pero en realidad esto no afecta a nada. Te aprueban a ti primero y al otro lo aprueban después. Eso no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Luis Enrique dice, saludos, lleva 6 meses esperando el parol. ¿Crees que es mejor irse por la travesía? Abogado, aconsejeme. Yo sé que todos no vamos a clasificar, pero al menos que nos digan sí o no. Bueno, Luis Enrique, lo primero que te puedo decir ahí es que eh, supuestamente a todos sí le van a contestar en algún momento. Evidentemente son miles y miles de solicitudes y eso va a ser un proceso muy lento. Y lo segundo es que ni el abogado Jesús Novo ni este servidor te podemos recomendar de que hagas una travesía que es ilegal y de que cruces la frontera de manera ilegal. Entonces, algo ilegal nosotros no te lo vamos a recomendar. Tú debes de saber qué es lo mejor para ti y debes de tomar tus propias decisiones, pero es decir, no te Y vamos a dar un además consejo que sea ilegal. sumamente peligroso. Así que Ujú. definitivamente eso yo no se lo aconsejo. Ok, Mario, soy del 13 de enero, pero en estos días se ha visto que hay muy pocas aplicaciones. ¿Aumentará eso el mes próximo? No lo sé, estimado Neldo. Quisiera, pero no lo sé. Yo te escucho a ti, Mario, y crecen mis esperanzas de poder reunirme nuevamente con mi esposo a través de este paro humanitario. Ojalá, Maidelis, ojalá que tengas esa buena suerte. Vamos a ver, seguimos por acá. Hola, Mario, buenas tardes. Entré con parol de 60 días. Ya tengo la residencia, pero apliqué para asilo.
ya yo lo mandé a cerrar. ¿Tendría algún problema al regresar de Cuba? No, Jorge, si te dan tu residencia por una CO6, no tienes ningún tipo de problema. Obviamente, como hemos dicho otras veces aquí, tú en algún momento en ese asilo dijiste que tenías miedo de ser perseguido en Cuba y obviamente ahora estás regresando allá, a pesar de que lo mandas a cerrar y que no te van a dar tu asilo, pero en algún momento le dijiste a UCI que tú tenías miedo. ¿Eso te puede traer problemas? Bueno, no sé, yo en realidad no he visto a nadie que haya tenido problemas, pero como quiera que sea, en algún momento quizás sea un punto porque cuando vayas a aplicar la ciudadanía igual también te van a hacer preguntas y todas esas cosas. O sea, si tienes que regresar a Cuba, no, yo no te voy a decir que no regreses, pero si es una cuestión de que es voluntario, pues piénsalo dos veces. José Ricardo Torres, tengo parol puesto desde febrero. Perdón, me ha llegado la ciudadanía española cuando debió ser declarada principal del grupo a mi esposa para viajar con ella en febrero o cuando sea aprobado el patrocinador. No entiendo, José, la verdad. Creo que tienes que eh, Sí. redactar mejor la pregunta. Buenas tardes. Una persona que entró por frontera por CBP One y le dieron una I-94. Además, marcado primera casilla con fecha de corte después de cumplir un año. ¿Es obligatorio solicitar un asilo o puedo esperar al año y un día a la ley de ajuste? Esto es una pregunta que hemos contestado varias veces. En Siempre. realidad, tienes primera casilla, tienes parol. En realidad no necesitas aplicar para asilo. Vas a estar, bueno, te dieron, a ver, el parol de qué tiempo fue, un Le año dieron, 94, no dice. Pero si el parol fue por un año, obviamente vas a estar protegido todo ese año. Si fueron 60 días, obviamente después de 60 días va a estar ilegal. Em, ¿Qué te puedo decir? Es una cuestión que si tienes un buen caso de asilo, debes pedir asilo. Si es un caso frívolo, no te aconsejo que lo hagas. Pero definitivamente todo, y esto lo digo siempre yo, todo el que entra por frontera sin una visa, todo el que entra por frontera, está entrando a los Estados Unidos a pedir refugio, a pedir asilo. Así que mi opinión es que todo el mundo debe pedir asilo, pero bueno, a veces no es absolutamente necesario, esa es la realidad. exacto. Y por ejemplo, en tu caso, te puedes legalizar al año y un día bajo la ley de ajuste cubano. Así que si no tienes mayor problema, pues adelante. Hola, soy categoría IR5 en espera de que me cierren mi caso. Tengo una niña menor con una I-130 aprobada. ¿Qué debo hacer? Porque si le invitan al parol, no puede entrar. No entiendo Al por qué no va parol a de poder entrar. reunificación familiar, me imagino que es lo que dice. Sí, no entiendo por qué no la va a poder entrar. Si entra, que tiene una I-130 aprobada, si le ponen, si le dan la invitación, puede entrar tranquilamente, o sea, no importa. Esto es lo bueno que tiene. El caso de reunificación familiar no es como el caso del parol. Los niños pequeños, si tienen permiso de salida de Cuba, no tienen ningún problema en entrar solo, si tienen una petición. O sea, no es como la I-134A que es diferente, tienen que entrar con un padre, con alguien que tenga la patria potestad. Son cosas completamente diferentes. O sea, no veo por qué no va a poder entrar. Milady Álvarez, hola, una pregunta. Mi hija con su bebita ya tiene 9 meses de estar en Estados Unidos. ¿Qué tienen que hacer para aplicar para la residencia? Bueno, mi ley, Es que depende del tipo de documento que depende, tengan. Si tienen claro. una I-220A no van a poder hacer nada, o tienen que aplicar para asilo. Si tienen un parol, bueno, pues obviamente, y son cubanos, pues van a poder aplicar al año y un día a la residencia. Todo depende de muchas cosas, hay muchos factores. Abogado, estoy esperando el parol y mi niña menor su entrevista por reunificación de su papá. Ella puede ir a la entrevista en la embajada con su abuela si yo me fuera con el parol, ya que su papá está en Estados Unidos. Eso es lo que acabamos de hablar ahora, no hay ningún tipo de problema. Si es por reunificación familiar, ella puede entrar, es más, puede entrar hasta sola, puede venir con la azafata que la acompañe. El parol es el que es problema para que entren solo los menores. Siempre que haya alguien, por supuesto, esperándola en el aeropuerto, pues se la entreguen ahí en el aeropuerto, de lo contrario, la van a poner en un centro de detención. Pero si el papá está aquí, el papá está en los Estados Unidos, puede ir a esperar al aeropuerto. No hay ningún tipo de problema. Tú te puedes ir con tu parol y ella entra con reunificación familiar. Por cierto, que hoy estuve conversando con la familia de la chica de 17 años que gracias a Gallardo Law Firm pudimos conocer de este caso y, bueno, hablar de lo que estaba sucediendo. Y gracias a hablar justamente sobre lo que estaba pasando, no la deportaron. La que vino con el esposo, que también tiene 17 años. Ella está en este momento en un centro de un refugio para menores, en lo que llega un papel de Cuba para poderla liberar. Pero bueno, gracias a Dios no la han deportado, está allí y la familia viajó a Cuba a buscar ese papel, creo, o iba a viajar. Entonces, eh,
es una buena noticia. Dice por aquí Miguel, estoy desde el 2015 bajo el programa de reunificación familiar. Le llegaron las 3 antorchas a mi familiar desde el 2016, pero aún no nos dan una respuesta. ¿Qué crees que haya pasado o qué me recomienda hacer? Bueno, si estás bajo el programa de reunificación familiar anterior, esto ya obviamente no va a tener validez. Tienes que esperar a que te manden una invitación de nuevo. Y esta nueva invitación va a ser completamente diferente. Se hace a través de una I-134A. Tienes que hacer un chequeo médico y sencillamente vienes para acá cuando te aprueben tu permiso de viaje. El hecho de que hayan hecho todo eso en aquel momento, antes de que cerrara la embajada, eso como que todo como que se paró. Orlando pregunta si se tiene alguna novedad con respecto al juicio del parol y te manda salud. Yo sabía que iban a preguntar sobre esto, por eso antes de venir para acá chequeé lo último que hay, más, o sea, aparte de lo que habían pedido en la transcripción de la audiencia, lo último que hay es que alguien trató de salirse del caso y el juez le permitió que se saliera. Eso es todo lo que hay, no hay nada nuevo, no hay una decisión, no hay nada, por lo menos nada de peso, nada importante. Me llegó la ciudadanía española después de puesto el parol. ¿Cómo puedo hacer para salir con el parol con mi esposa e hijos que no son españoles? Si ellos también tienen puesto el parol, bueno, pues nada, en realidad esto no es un problema. Aun cuando fueran españoles y le hubiera llegado el parol igual después, la ciudadanía española igual después, bueno, esto no era un problema, porque cuando se aplicó para el parol no tenían la doble ciudadanía, por lo tanto eran elegibles en ese momento. Eh, yo no veo cómo ni CBP, ni UCI, ni nadie va a saber que te llegó la ciudadanía en ese momento, así que seguramente todo el proceso continúa sin problema ninguno y lo más probable es que tengas tu permiso de vuelo. Mario, buenas tardes. Esperando mi mamá y mi papá solos en Cuba desde febrero, esperando el parol y nada. ¿Qué podemos hacer? Lamentablemente no se puede hacer nada más que esperar. Vamos a ver por acá. Saludos a ambos. Uno se va a México y llega y le llega el parol que fue puesto para Cuba. ¿Se pierde? No, no se pierde. Te puedes viajar desde México cuando hagas todo el proceso. Em, ok, vamos a ver. Dice, tengo una I-130 aprobada en enero, pero en abril me notificaron una I-824 que aún no me han aprobado. Hace ya 130 días. Clasifico para el parol familiar. ¿Qué tiempo demoran las I-824? Bueno, me imagino que cuando dices me notificaron, quiere decir que alguien aplicó, puso una I-824 para que te cambiaran, en tu caso, me imagino que de Guyana a Cuba, o no sé si al revés. Pero bueno, nada, ¿cuánto se demora? Eso es irrelevante. El caso es que si tú tienes una I-130 aprobada, a tu familiar le van a mandar una invitación para que participe, más allá de que tenga una I-824 o no la tengas puesta. Esto no tiene nada que ver porque esto ya no se hace a nivel consular, se hace totalmente online por la computadora o por el teléfono, así que no vas a tener problema. Eso no, la I-824, si sigues esperando a que sea a través de la petición familiar, bueno, ya es otra cosa. Pero en realidad, si vas a poder participar del programa de reunificación familiar, y como te digo, no importa en qué embajada esté tu archivo, eso no va a importar. Odalis, la invitación de un menor reclamado por su padre, ciudadano americano, I-130, si llega el parol, el programa de reunificación familiar, ¿tiene que hacerle chequeo médico? Bueno, un menor reclamado por un padre ciudadano americano es una petición inmediata, es una de estas que no van a estar dentro del parol de reunificación. Sin embargo, de todos modos, tiene que hacerse chequeo médico porque siempre hace falta el chequeo médico. Ok. Hola, quería saber si en una reunificación, pregunta Elena Zamora, si en una reunificación familiar para mis padres que están casados, ¿debo hacer dos aplicaciones I-130 o con una sala en los dos? Tienes que hacer una para cada uno. Los ciudadanos americanos, los padres no son derivativos uno del otro, aun cuando no sea tu padre, aun cuando sea tu padrastro que se casó con tu mamá cuando tú tenías menos de 18 años, tienes que ponerle a cada uno la petición. Igual pasa con los hijos, o sea, si a tu esposo y tus hijos tienes que ponerle uno a tu esposo y otro a cada uno de tus hijos. Samantha, tengo mi niño en Cuba reclamado, soy residente y también tiene puesto el parol. ¿Se puede hacer algo? Él tiene 4 años, su papá y yo estamos acá. Lamentablemente, Samantha, no puedes hacer absolutamente nada más que escribirle a tu congresista local. Lo he dicho muchas veces, sus congresistas locales pueden escribirles para que ellos hagan presión a USCIS, pero más de eso no se puede hacer. Bueno, se nos acaba el tiempo. Quiero una última pregunta, déjame ver. Los que están en la misma cita de CBP One, falta alguno a la cita. ¿Esto afecta a los demás integrantes?
no necesariamente. No para nada. Ese que no asistió a la cita no le van a dar su nada, no le van a dar parol, va ningún a perder tipo la de oportunidad. parol ni nada, y después no va a poder entrar porque no entró en el momento en que tenía la cita. Pero al resto no tienen ningún tipo de problema. Y Carilwin Piña dice, ¿qué documentos necesito llevar para solicitar el parol por razones humanitarias, en este caso por enfermedad? Bueno, vas a necesitar toda la documentación médica. Si hay un lugar en los Estados Unidos que se ha ofrecido para ayudar a la persona, obviamente esto va a ser inmensamente importante, pero si tienes, lo que sí necesitas es la documentación médica de Cuba o del país donde eres, diciendo que la persona necesita una atención médica que no está disponible allá. Yudeisi Arias, hola, para salir de Cuba, un menor que viene con su mamá y su papá es el patrocinador, ¿la mamá necesita un permiso del padre para sacar al menor de Cuba? No, no lo necesitas. Una vez que el menor ya tiene pasaporte, eso es suficiente y el menor viaja con mamá. Si viajara con otra persona que no fuera mamá o papá, ahí se habría un problema. Pero si viaja con mamá o con su guardián legal, ningún problema. ¿Cierto, abogado? Totalmente, Mario. Muy bien, bueno, Ya, pues ya ahorita no nos necesitas a nosotros. no, siempre, siempre, siempre los necesito a ustedes. Ustedes hacen un trabajo excelente, además de la calidad del servicio que brindan. Se lo agradezco muchísimo, abogado Jesús Novo, por la presencia esta tarde. A todos ustedes, manténgase pendiente, síganos en las redes sociales, está en Facebook, en Twitter, también en YouTube y por supuesto en la red del momento, que a mí no me gusta mucho porque es de los chinos, pero bueno, que es esta TikTok. Ahí también estamos. Me puede buscar Mario J. Pentón y le da a seguir para que no se pierda ninguno de nuestros programas. Mañana, por supuesto, seguimos con más desde por la mañana temprano, así que nos encontramos mañana. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Nos vemos. Gracias a todos ustedes, pendientes porque tengo cosas del ciclón que les estaré compartiendo. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Pentón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Pentón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Pentón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Pentón. Oye, dale, conéctate.